Corrección política ha llegado al cine. Esto es gravísimo. Llenan de imposiciones sociales al cine y destruyen su calidad. Ahora tenemos a gays, tenemos a mujeres, a trans, a comunistas. Nadie quiere pensar en los niños, la reputísima madre que los parió. ¿Qué va a ser? Batman y Robin y ahora Robin arriba. O Tiburón y va a ser el tiburón travesti helicóptero Apache. Que destruyen a los íconos de la cultura popular, carajo. Ay. El cine ha sido, es y siempre será político y por sobre todas las cosas un tipo de discurso. La imagen es una vía de transmisión política y muchas veces religiosa si tenemos en consideración cómo este tipo de arte sirvió muchas veces como una herramienta a instituciones como la Iglesia Católica a la hora de predicar sus valores y lineamientos morales. Tenemos que entender que nuestras sociedades tienen una gran sensibilidad al poder iconológico de la imagen y en este caso dudo que alguno no reconozca figuras como la cruz, una cúpula, una esvástica o si vamos a elementos visuales contemporáneos con mucha más polémica, una bandera LGBTIQ. La imagen tiene muchas formas de ser representada y a través de la historia ha ido evolucionando en conjunto con las necesidades filosóficas, políticas y sociales de la humanidad, razón por la cual tenemos la posibilidad de analizar gracias a métodos científicos y al revisionismo histórico. Hoy vamos a hablar de cine, de su discurso y por sobre todo lo demás, corrección política. El cine ha sido la herramienta de poder visual más importante de los últimos siglos, una expresión artística que evolucionó y lo sigue haciendo, complejizando barreras del lenguaje hasta ahora inexploradas. En este canal ya hablamos del cine como propaganda bélica, siendo un ejemplo de lo más claro para comprender una herramienta política, en este caso partidaria, que el séptimo arte puede llegar a ser. Pero hoy vamos a hablar de algo mucho más específico y espero ser claro con esto. Para comprender por qué el cine, independientemente de la política partidaria, igualmente es una expresión política. El cine es un fenómeno artístico, cultural y social que nace en un determinado contexto que puede ser cambiante y sujeto a subjetividades, variando y cumpliendo diferentes funciones según las pretensiones del autor. El cine fue hecho por una inmensa cantidad de personas, empresas y grupos sociales que han ido construyendo sus propios lenguajes atados a sus propios discursos, involucrando las cuestiones geográficas, políticas o económicas que los competen, y esto es lo que transmiten en la pantalla. Mientras que antes la iglesia le ordenaba a Miguel Ángel pintar la cúpula de la Capilla Sixtina, hoy en día el arte se descentralizó, por lo que los y las artistas, y hablando del cine, deciden independientemente qué plasmarán en esa imagen de carácter audiovisual. Las personas que hacen una película forman una microsociedad donde todos y todas trabajan en conjunto para lograr un objetivo común. Cuando la obra está terminada es contemplada en un lugar específico, ya sea en términos geográficos como en términos espaciales y sonoros, donde acuden personas de determinadas clases sociales con diferentes ideologías y filosofías de vida que racionalizan la obra, la interpretan, la comentan y la debaten. Todas estas situaciones construyen a que el mero hecho de ir a ver una película sea un acto político, en el cual tanto el artista y su equipo de trabajo como el espectador se retroalimentan y dependen el uno del otro. Como mencionamos antes, el arte es una suerte de espejismo que no termina de ser totalmente verídico del contexto social, político y económico en el que es realizado, pero tampoco podemos ignorar un factor importantísimo y que a su vez moldeó el cine que hoy consumimos, y tiene que ver con el capitalismo y la Segunda Guerra Mundial. Para ser breves, el cine es un arte, y muchas veces también un producto, por lo que depende de una financiación. Lo que sucede es que después de la Segunda Guerra, Europa estaba devastada, continente que guardaba la industria más grande de producción cinematográfica, que por obvias razones iba a dejar de ser prioridad para centrar los esfuerzos en reestructurar sus respectivas economías. Pero del otro lado del Atlántico aparece una industria que ya venía tomando fuerzas hace algunos años, pero ahora simple y llanamente no tenía competencia. Estamos hablando del mismísimo Hollywood.
Para hablar de corrección política en el cine es necesario dotar de carácter político y discursivo a aquellas obras que por normalización despegamos de estos conceptos. Y así es como llegamos al día de hoy, donde la gran mayoría de películas que consumimos provienen de la industria hollywoodense, una de las dos privilegiadas que puede sostenerse sin la financiación estatal, siendo su contraparte proveniente de la India la otra en cuestión. Pero aún así sigue siendo una obra artística que refleja un espectro determinado de narraciones. Traduciendo, el cine de Hollywood tiene estructuras narrativas propias del lenguaje del país con su respectivo discurso. Estamos hablando de cómo los estadounidenses afrontan su realidad y posteriormente plasman esto en la pantalla grande. La industrialización y hegemonía de este tipo particular de hacer el cine con estas estructuras causa que en la mayoría de las escuelas, universidades y campos de aprendizaje se enseñen estas maneras de hacerlo, logrando así que las diferentes sociedades tengan percepciones, filosofías e idealizaciones de la vida que corresponden pura y exclusivamente a esas estructuras narrativas, porque si hay algo que hace el cine es enseñar, porque es tan abarcativo que incluso situaciones no conocidas por ningún ser humano sean idealizadas gracias a esa representación. Un ejemplo, la anatomía de un alien. Nunca nadie realmente vio cómo es un alien, sin embargo, todos nos podríamos imaginar cómo luciría uno gracias al poder iconológico de la imagen. Y exactamente lo mismo pasa con los puñetazos. En la vida real los puñetazos no hacen ruido, pero si pensamos en un puñetazo, probablemente la referencia sonora que tengamos sea la que escuchamos en alguna película. Hollywood puede que haya concebido las mayores obras vistas por la humanidad en lo que respecta al séptimo arte, y por esa misma razón se ha mantenido hegemónico, tanto como sus formas de representación de la sociedad, más allá de las ramas disidentes que busquen contrarrestar esa hegemonía. Y no es una crítica hacia Hollywood o hacia la idiosincrasia estadounidense, sino que es necesario entender que, en su mayoría, esta industria abarca los problemas coyunturales y correspondientes formas de ver el mundo que afectan a esas sociedades. Cosas que van desde el conocidísimo sueño americano junto con sus imposiciones y frustraciones, como otras problemáticas de las que todos estamos al tanto, sea el racismo, el clasismo, la xenofobia o la violencia, y que los cineastas buscan reflejar en todas sus historias, sea con buenas o malas intenciones. El problema surge cuando los grupos sociales afectados por estas problemáticas empiezan a rebelarse en contra de esto, lo que provoca una suerte de evolución a nivel social que cada vez es mayor en cuanto a la equidad entre estos grupos minoritarios y los opresores, provocando así que estas personas se logren ver representadas culturalmente. Y una de estas formas de representación, más en este país que a nivel mundial, es el cine, por lo que juega un papel fundamental a la hora de solucionar estos problemas o por lo menos como una forma de concientización. ¿Existe realmente la corrección política en Hollywood? Lamentablemente sí, pero existió siempre. De hecho, en el pasado venía de la otra vereda, se podría decir. Tal es el caso de los slashers de los 70, 80 o 90, en donde el asesino iba matando al grupo de adolescentes en cuestiones de moral, en donde aquellos inmorales se morían primero y iban cayendo uno a uno hasta que terminaba quedando esa adolescente pura, virginal. Y nos hace ver una cosa, que la corrección política es como algo necesario debido a las necesidades que tenemos en nuestro tiempo. Y en este caso, tal vez aquellas problemáticas sociales, económicas, socioeconómicas, tal vez el cine no las estaba reflejando de una forma real. Estos grupos afectados o minoritarios exigen ser bien representados porque forman parte de esta sociedad y como sabemos muchas de las estigmatizaciones o prejuicios provienen en gran parte del cine porque como dijimos el cine enseña y mucho. Ahora, ¿por qué estos grupos minoritarios fueron históricamente mal representados en el cine? Porque tradicionalmente aquellas personas que son las encargadas de hacer cine y de representar a estos grupos minoritarios justamente no pertenecían a estos grupos minoritarios, y si lo que se busca es hacer una representación fehaciente de lo que es este grupo, más allá de que el director puede ser
atento, puede ser empático, pero nunca va a tener una representación tan real como la que nos puede proveer una persona que pertenece y vivió y conoce la realidad de esos grupos. Y es por eso que en la actualidad a las productoras se les exige que incorporen a estas personas para que sean ellas las encargadas de representarse a sí mismos, que compartan los mismos espacios de trabajo. Por una cuestión moral, y porque la moral se construye. La corrección política en el cine es una herramienta a utilizar para hacer grandes redireccionamientos ideológicos a sus lineamientos narrativos. Pero no es una cuestión impuesta como muchos creen, sino que es más bien una necesidad para no caer en anacronismos y que la historia tampoco pierda su diégesis. Y como todo en esta vida, lo que distingue es el contraste en las ideas. Es difícil que una persona que no note que el negro siempre es el primero en morir en una película entienda que hay que hacer un replanteamiento del papel de la comunidad afroamericana en nuestras películas. Y así funciona todo. La hiperconectividad que caracteriza tanto a nuestras sociedades contemporáneas alimenta todavía más esta necesidad. Cualquiera de nosotros está apenas de un arroba de distancia de nuestros directores favoritos o productoras en Twitter. Y aunque pueden ignorar nuestra opinión, la mala prensa y el boca en boca es algo que puede darles un golpe fatal en las carteleras. Una película que apunta a estreno mundial no puede recaer en estereotipos plásticos o retrógrados que no representen fehacientemente a ciertos grupos o comunidades. El cine evoluciona y educa. Es un discurso y por sobre todas las cosas una forma de expresar nuestra realidad. Realidad que de no ser plural, de real no tiene nada.